Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Spy Vital. Un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. En esta ocasión abordamos el tema terapias y terapeutas con el gran cabalista e investigador Mario Savant. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a una charla más. Hoy tengo un invitado muy especial al que tengo que agradecer por estar aquí. Está súper ocupado, viene una buena temporada, nos va a dar más libros, luego hablaré de ellos. Y este tema tan interesante que seguro que nos va a dejar indiferentes. Clientes, pacientes, terapeutas, profesionales de este sector, esta es vuestra entrevista. Muchísimas gracias, Mario, por estar aquí, por concederme este ratito. Muchísimas gracias. Gracias, Eva, gracias a ti. La verdad que un placer muy grande poder conversar de todos los temas que tú traigas y la verdad que para mí es un placer estar con tu público y con aquellas personas que se dedican a nivel profesional a todo el tema de la terapia, del coaching, a todo el tema del desarrollo personal. Así que veremos qué se puede aportar desde aquí. Bueno, Mario, para las personas que no te conocen, que no están en el mundo de la cábala, tengo que decir de ti, si me permites, 10 segundos, 20 segundos, porque si no estaría aquí 5 minutos leyendo todo lo que es tu trayectoria profesional. Tengo que decir que lleva más de 30 años trabajando en el mundo de la cábala, del desarrollo personal, estudiando, tiene doctorados, unos libros que yo quiero enseñar luego, de los que yo tengo aquí, de los que estoy enamoradísima, del último libro también que nos ha aportado. Es director, fundador de la Escuela Psicología y Cábala. He tenido el honor de estudiar en esta escuela y de seguir estudiando. Estoy estudiando todavía en esta escuela, a la cual recomiendo. Y con esta introducción sobre él, cortita, porque podéis leer su currículum y esa extensión en su página web. Mario, me voy al tema. ¿Qué es la terapia? ¿Qué es la cábala? ¿Cómo conectamos? ¿Va separado? ¿Va junto? Acláranos esto, Mario. Por supuesto que va totalmente junto. La cábala tiene un aspecto muy importante, te diría central en los estudios de la mística hebrea, que es cómo el alma humana se eleva, se acerca al infinito, cómo va creciendo y qué desequilibrios tenemos, ¿no? Es decir, que nosotros sabemos que nacemos desequilibrados y que nos vamos equilibrando. El desequilibrio no es malo, hay dos tipos de desequilibrios en la cábala: los desequilibrios que nos paralizan, que nos mantienen estáticos, que producen esos bucles mentales por los cuales nosotros no podemos elevarnos, y aquellos desequilibrios que podríamos llamarlos intencionales en la medida en que nosotros crecemos y provocamos nuestros propios desequilibrios. Por lo tanto, cuando se habla de desequilibrio es muy complicado porque siempre estamos hablando de dos clases de desequilibrios: aquellos que nos frenan en nuestra actividad vital, en nuestro camino de vida. Estos son los que hay que corregir, pero aquellos otros que no son buenos de corregir, sino que son parte del proceso de crecimiento. Es decir, cuando alguien está creciendo, básicamente se está desequilibrando. Y ese desequilibrio que produce es un desequilibrio positivo, un desequilibrio bueno, porque me hace avanzar. En el fondo, todo desequilibrio nos hace avanzar, pero hay algunos que la mente no los puede resolver y nos mantiene de alguna forma en un círculo cerrado. Por eso aparece la angustia, por eso aparecen las enfermedades. Desde el punto de vista de la Kabbalah, nosotros tenemos un mapa simbólico muy importante de 10 dimensiones. Lo llamamos en hebreo el Etz Haim, el árbol de la vida. Es curioso, bueno, se podría hacer un análisis que en realidad se llamaría el árbol de las vidas, pero esto tiene que ver ya con la reencarnación y con otros temas un poco más secretos. Y el árbol de la vida o el árbol de las vidas es un mapa donde nosotros podemos distribuir las energías. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de energía que si no la sabemos situar bien,
nos podemos descompensar, podemos entrar en desequilibrios porque estas dimensiones están luchando entre sí, y por lo tanto podemos llegar a tener, como decimos en la Kabbalah, una guerra interior. Y para que esa guerra interior se pueda resolver de algún modo, porque podemos tener muchas guerras interiores, dado que tenemos 10 dimensiones, cualquier dimensión se puede revelar frente a las otras 9, o cualquiera de las otras 2 contra las otras 8. Por ese motivo muchas veces las personas se sienten fragmentadas, se sienten divididas, no sienten que exista un yo único que las dirige, sino como diferentes personalidades que van tirando unas de las otras. Y el árbol de la vida, desde el punto de vista de la Kabbalah, aunque hay algunos profesionales que trabajan el árbol de la vida desde la astrología, la fecha de nacimiento, que tiene que ver más con una carta natal que con el árbol de la vida, el árbol de la vida se trabaja desde el punto de vista del equilibrio de las dimensiones. Es decir, nosotros tenemos que ver, percibir qué energía opera en cada dimensión de la persona. Se realizan 1 o 2 sesiones iniciales, pero prácticamente te diría que es muy difícil que para una tercera o cuarta sesión ya no se comiencen a percibir cambios importantes dentro de la personalidad, porque hay una diferencia que yo creo que es sustancial. Primero que todo, podríamos decir que en una primera sesión con el árbol de la vida se trabaja el pasado entre comillas. No estamos permanentemente volviendo al pasado como lo hace el psicoanálisis, método que por supuesto es muy honorable y es muy científico, pero llega un momento del ir para atrás permanentemente, de que ya entendemos que la persona ya sabe en líneas generales cuál fue su pasado. Lo que nosotros tenemos que trabajar realmente es cómo vamos a administrar las energías que nosotros tenemos hoy de cara al futuro, cuál es nuestro proyecto personal. Y de cara al proyecto personal tenemos que tener un autoconocimiento muy alto, porque si no, ¿qué proyecto personal vamos a llevar a cabo si no tenemos un potente autoconocimiento personal? Y cuando decimos autoconocimiento personal, la gente piensa y dice, bueno, ¿por dónde comienzo a estudiarme? ¿Por dónde comienzo a contemplarme? Porque no es una contemplación en el vacío, sino que es una contemplación profunda analizando cómo yo me encuentro en cada dimensión. Los grandes cabalistas decían, el hombre es lo que hace con su tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que para nosotros saber cuánto tiempo estamos dedicando o cuánta energía estamos dedicando a una dimensión, básicamente yo muchas veces digo que hay que coger la agenda de una persona y mirar cuáles son sus actividades. Porque esas actividades están reflejando dónde yo estoy poniendo mi energía. Y mi energía, si está desequilibrada, va a desequilibrar a toda la estructura. Por tanto, lo que hacemos desde la Cábala, y hace siglos que se trabaja, es intentar autocontemplarse, autoconocerse, para poder llevar a cabo una tarea de ahorro de energía y que esas energías se puedan focalizar de la mejor manera. Mucha gente, por ejemplo, llega a las terapias y pregunta, ¿por qué pierdo tanto tiempo? ¿Por qué los días se me pasan y no concreto resultados? Y esto sucede muchas veces porque hay muchísima cantidad de fugas y pérdidas de energía, porque tenemos un sistema de autoboicot permanente en aquellos que no tienen muy claro el sentido de su vida, el sentido de su alma, porque los que lo tienen claro focalizan en ese sentido toda la energía. Entonces, ¿qué nos muestra una persona que siente que pierde el tiempo, tiene esa sensación de vacío de que no llegó a nada, gente que está frustrada con su propia vida? Estas personas te describen de que realmente realizan esfuerzos, pero son esfuerzos que no están concentrados sobre un punto, no están focalizados. Ahora la pregunta es, ¿quién da el foco de todo esto? El foco es el sentido de mi alma, el sentido de cómo mi alma, hacia dónde va mi alma, hacia cuál es el proyecto, qué es lo que deseo. Desde el punto de vista de la Cábala, el deseo es una fuerza fundamental del universo y del alma humana. Contamos con el deseo, nos gusta desear desde el punto de vista de la Cábala. Lo que pasa es que tenemos que limitar el deseo para que no se llegue al apego. Pero el deseo es una fuerza fundamental, porque deseamos crecer. En el momento en que una flor desea crecer, todo el universo te demuestra que todo quiere crecer. Es decir, la biología es inexorable en demostrar materialmente que todo quiere crecer. Los árboles quieren crecer, las flores quieren crecer,
Nosotros, es decir, todo está obligado a crecer y además tenemos un deseo de crecimiento interior. Y esto en términos espirituales es muy importante porque a las personas no hay que cortarles el deseo diciendo que el deseo es ego o maniobrando o mezclando el deseo con el apego. Hay que decirles que desear es bueno, que hay que desear es una energía dentro del mundo de la naturaleza, que está dentro de la naturaleza, pero lo que hay que hacer es saber desear bien, hacia dónde va mi deseo, cómo canalizar la energía del deseo. Un terapeuta, cuidar, atender a una persona, según la definición del griego. ¿No tendríamos que hacer un poco de pedagogía los terapeutas de todo lo que estás explicando y no hacer tanto la dependencia del cliente-paciente al terapeuta? ¿Crees que hemos perdido el punto de un poco de objetividad en cuanto tratamos a la persona con las diferentes técnicas como profesionales que han estado en estas entrevistas? ¿No crees que deberíamos un poco hacer una práctica, hacer como un acto de humildad o hacer algo diferente? ¿Cuál es tu experiencia de los diferentes terapeutas que se han acercado a ti? Mira, yo pienso que el punto es, en primer lugar, aquí hay un tema de ética, ¿no? Que no, cada uno tiene su estructura ética, pero yo creo que hay que ser muy cuidadosos en no forzar. Yo no soy de la idea, a no ser que existan casos que lo ameriten, porque siempre los hay, de realizar una terapia semanal, un encuentro semanal. No soy partidario, lo cual esto no quiere decir que, nuevamente, ¿no? Respeto a todas aquellas terapias que entienden que tiene que haber un encuentro semanal. Y yo, desde el punto de vista del árbol de la vida, es tan potente el análisis que se realiza con el árbol de la vida que tengo que dejar a la persona entre 1 y 2 meses. Si la persona, por supuesto, desea, lo podemos hacer cada 15 días, pero lo mejor es dejar 1 o 2 meses que la persona pueda integrar todo lo que se habló, porque es muy movilizante una sesión del árbol de la vida. Se tocan demasiados temas y se llega muy rápido al tema del dolor, a qué es lo que le duele, al desbalance que hay. Entonces, con respecto a las sesiones donde se aplica del árbol de la vida, considero tan potentes que no es bueno quien aplica este tipo de método, casi todas las semanas tener al cliente barra paciente, ¿no? Yo pienso que la persona tiene que tener un tiempo muy grande para integrar los cambios. Es más, yo te diría que tengo, en general, la idea mía es que la propia persona me contacte, no que yo le ponga una fecha. Porque ponerle una fecha, yo realmente no sé en qué proceso se encuentra. Quizás pongo una fecha muy tardía o una fecha muy adelantada. Con lo cual, ¿cómo sé dónde se encuentra? Me parece que el proceso lo realiza la persona y los cambios se pueden producir en 15 días o en 2 meses, pero cuando se producen algunos cambios, entonces la persona ya te llama, ya se comunica contigo, porque ya está viendo que se están integrando los cambios. A veces de una semana a otra los cambios no se pueden ver fácilmente y tampoco hay tiempo de integración de los temas. Creo que tenemos que estar en una sociedad que va tan rápido, con los medios de comunicación y a esta velocidad. Para mí debemos ser muy cautos y muy prudentes y muy tranquilos a la hora de los procesos, porque los procesos espirituales, sobre todo los psicológicos, pero los espirituales globalmente, no son rápidos, van lento. A no ser que una persona le tenga una iluminación y un quiebre en su vida, que también los hay, en realidad los procesos son procesos que van muy lento. La persona tiene que estar muy convencida de ese cambio, que al final no es ningún cambio, es la revelación de la luz que tiene dentro. Así que no hay cambio. En realidad es un retorno a su esencia. Nosotros lo denominamos cambio. Pero básicamente lo importante es que la persona tenga un espacio personal donde no se encuentre con el límite de qué voy a hablar con el terapeuta, de qué voy a hablar con el coach. No, no. Yo creo que hay que dejar mucho espacio. Mucho espacio, poco espacio. Aquí no hay mucho ni poco. Te reitero, depende de la persona y depende de las sensaciones y de los cambios que la persona está realizando. Y cuando la persona contacta contigo, es porque ya descubrió algo, ya encontró dónde está la falla. Tú le puedes repetir a una persona que el desequilibrio está en una dimensión, pero no lo ve. Y si no lo ve, tú no puedes hacer nada.
Entonces, yo creo que no es ético estar cobrando sesiones donde el otro no puede ver algo y tú le reiteras de que lo tiene que ver, porque no está maduro todavía para verlo. Por lo tanto, hay cuestiones, porque hay dos fases, ¿no? Está el verlo y el poder modificar luego de que uno lo ve. Porque a veces uno lo ve y está viéndolo durante 10 años. Esto me hace acordar mucho a una alumna que hizo constelaciones familiares en su momento y vino a mis clases de Cábala y me dijo, yo ya sé el problema que he tenido con mi madre, ya sé el problema que he tenido con mi madre. Y yo le dije, bueno, muy bien, ¿y cómo lo vas a solucionar? Ah, no sé, pero yo ya sé que el problema es este. Pero ¿hace cuánto que sabía el problema? Quizás 20 años. Entonces, en Occidente tenemos una especie de trampa. Nosotros creemos que sabemos, pero conocer, saber, es poder modificarlo, hacer algo con esto que sabemos. Entonces, si solamente lo sabemos teóricamente y no podemos modificarlo, entonces yo creo que ahí está el problema. El terapeuta no tiene que modificarlo, el que lo tiene que modificar es el que viene a atenderse. Y está en sus manos modificarlo. Entonces, si el método ya lo conoce, si el problema ya está determinado, ya está bastante limitado, ya se sabe, si las herramientas que tiene que operar ya las conoce, y por razón de seguridad no las pone en marcha, uno ya no es responsable de seguir insistiendo sesión por sesión, semana por semana. Tiene que haber un espacio de madurez de aquella persona que está creciendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario. Tenía aquí unas frases como que la terapia viene de arriba y el médico es canal. En la medicina tradicional china también el médico lo que hacía era prevenir, no curar. Aquí, y me voy a ir muy atrás en el tiempo, Mario, ¿no crees que antes teníamos, no sé, no había internet, no había tanto entretenimiento y ocio? Pero sí que en la antigüedad tenían como, o antes del siglo, primer siglo de nuestra era, cómo estaban como metidos en la conexión de sí mismo con la divinidad, las escuelas proféticas, y tú sabes que yo voy a buscar las raíces de culturas diferentes para ver en qué se asimilan. Ahora vemos muy diferente los que practicamos yoga, estudiamos yoga, porque se cree que nos sentamos y no hacemos nada y nos evadimos. Bueno, y la parte del judaísmo, la cábala, como hay un estudio, un trabajo del conocimiento, pero también lo hay por el otro lado. Quiero llegar a muchos siglos atrás en el cual había personas que se dedicaban a ver ese mundo interior, a ver que había unas capacidades extrasensoriales muy potentes y que ahora parece como si fuera cuentos o magia, pero en su momento fue muy importante. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, aquí hay un tema, lo hablaba justamente con una persona muy amiga el otro día con respecto a este tema que tú planteas, y es que aquellos que estamos en el mundo ya de la Kabbalah, damos por sabido, damos por normal cuestiones que para otras personas podrían ser eventualmente magia. Es decir, no hay una magia, hay un nivel intuitivo donde en ese nivel intuitivo, y este nivel intuitivo está en todas las culturas, lo que sucede es que en la Cábala lo organizamos de una forma conceptual que para los occidentales creo que es muy buena, porque el occidental necesita muchas explicaciones, ¿no? A nivel conceptual y intelectual. Entonces, hay momentos en la vida de una persona cuando alguien llega y es, claro, es muy difícil tratar de explicarlo en palabras, pero es una sensación de que tú puedes captar el alma de la persona en un nivel donde tú lo registras, pero que el otro no te lo puede comunicar. Es decir, hay un nivel de comunicación con respecto al alma que va, puedes llamarlo mágico, extrasensorial, intuitivo, profético, que proviene de las antiguas escuelas proféticas del pueblo de Israel, y estamos hablando del siglo II, III antes de Cristo y probablemente mucho más atrás, con los profetas, ¿no? Del siglo VII y siglo VIII antes de Cristo, pero a lo que vamos es de que hay unas situaciones, unos dones, si se quiere, pero no unos dones que te ha enviado Dios a tu alma necesariamente, sino que con el tiempo se van ejercitando, porque esa sensibilidad se va ejercitando, ¿no? Entonces, esa sensibilidad es que el alma del otro te comunica más allá de la palabra, te comunica más allá del cuerpo, aunque por la palabra te lo comunica, por el cuerpo también.
pero hay algo invisible, si se quiere, un tipo de energía invisible, donde tú vas comprendiendo lo que está pasando en esta situación. No estamos hablando de empatía, sino de sentir la situación, porque es, yo creo que mucho más que empatía, a lo que nos estamos haciendo referencia. Y nos sucede habitualmente, y esto te lo puede contar muchos de los maestros que están en la cábala, no me pasa solamente a mí, que aunque uno parece que está en el mundo racional y parece que está en el mundo conceptual, hay energías que se van moviendo y muchas veces uno no es consciente del movimiento que están realizando estas energías. Pero cuando toma conciencia de ese movimiento de energías, se da cuenta de que puede dar información al otro que en realidad aparentemente no estaba en ninguna parte, ni en el análisis propio del árbol de la vida. Es decir, cuando tú tienes esa frecuencia que captas de la energía del otro, entonces, reitero, ya estás en un nivel mucho más alto que la empatía, ya estás percibiendo prácticamente lo que va a ser el camino de energía de esa persona, y una persona que tú sabes que le puedes decir, mira, va a pasar esto, no es que estás viendo el futuro. La gente dice, uy, vio el futuro. Bueno, porque claro, desde afuera parece que uno está como adivinando el futuro, pero uno nunca adivina ningún futuro. Uno lo que capta es la energía en tiempo presente de lo que está sintiendo, de que está pasando en ese momento. Es decir, se adelanta y no se adelanta energéticamente, y ya sabes lo que va a pasar. Entonces, cuando sucede, para la gente que estamos en Cábala, no nos resulta como nada mágico ni extraordinario, porque estamos solamente captando anticipadamente esa energía que a veces el propio otro no ve. A veces el propio otro no ve, a veces el propio otro no siente, a veces la mente del otro duda, porque cuidado con la mente, que la mente es tiene muchos boicots frente al alma. Entonces, se dan situaciones que yo te diría que podríamos llamarlas paranormales, extrasensoriales, pero que no son nada paranormales y que no son nada extrasensoriales, sino que son percepciones de un gran nivel de percepción que permiten ayudar al otro. Y con tal de que uno ayude al otro es muy bueno. Lo que pasa que, claro, a veces estas percepciones extrasensoriales en manos de alguien que tiene muy poco desarrollo de su personalidad son peligrosas porque pueden participar del ego. Puede la persona creer que tiene algún tipo de energía propia, algún tipo de fuerza personal. Y sabemos en la cábala que todo nos viene de arriba, de la matriz. Entonces, si aumenta tu humildad con respecto de que hay energías invisibles que se mueven en otros planos de la realidad y que puedes captarlas a estas informaciones que te llegan, en consecuencia vas a hacer bien las cosas. Si no, puede ser que sea problemático que alguien tenga esos dones, pero que las ponga al servicio del ego, porque entonces ahí se desequilibra todo. Sobre todo el desequilibrio que puede traducirse en el desequilibrio del propio maestro, con el que hay que también tener cuidado, porque no solamente, es decir, estamos todos desequilibrados, y cuando hay demasiada luz, también el maestro puede desequilibrarse, y uno tiene que estar trabajándose continuamente a sí mismo para no caer en esas trampas, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Sabes qué me venía a la cabeza y tenía que apuntado? El judaísmo de Jesús es un libro que has escrito. Cuando yo te conocí personalmente, tuviste la gran amabilidad, que lo tengo aquí, por cierto, y lo quiero enseñar, que es este libro, que no es mío, que es Jesús el Nazareno, terapeuta y cabalista, Bueno, hablando este libro es de Mario Satz, no es de mío, ¿eh? Mario Satz. Sí, sí, es de Mario Satz, pero me acuerdo que me lo dejaste porque trabajando con el yoga intenté descubrir, mirar, investigar la vida de Jesús en la India, ¿no? Y cómo mutuamente, no sé si se influenciaron los esenios. ¿Qué me podrías explicar sobre la comunidad de Qumran, que también di un poquito con Adolfo, que ha sido y es profesor de tu escuela, y pude saber un poquito más de esa época pre-cabalista? ¿Qué podemos, aparte de todo lo que has explicado, qué representa tú que has dedicado tantas horas a la investigación y a escribir sobre él? ¿Qué nos podrías decir sobre su figura? Esos dones que tú estabas hablando ahora, que no son extras, sino que parece que es que lo tenemos, solo hay que desarrollarlo o entrenarlo. ¿Qué nos puedes decir sobre su figura y qué tendríamos que aprender de su obra?
Yo particularmente creo que se produce en Yeshua de Nazaret y antes de la aparición de él, por supuesto en el movimiento esenio, una mirada espiritual, una mirada muy diferente a la que se tenía, digamos, en esa época, ¿no? Había grandes conflictos políticos, el Imperio Romano, los fariseos, los saduceos. Podríamos decir que la gente como hoy, tampoco ha cambiado demasiado en 2000 años, siempre ha tenido una mirada superficial, si se quiere, de las cosas. Y cuando estamos hablando de profundidad, estamos hablando de que la realidad, aunque se puede explicar de manera simple, a veces es compleja. Pero compleja no quiere decir que sea complicada. Es decir, los que somos complicados somos nosotros, pero no la realidad. La realidad compleja es que nosotros tenemos que, como las olas del mar, adaptar nuestra mirada a esa mirada del universo. Yo creo que Yeshua de Nazaret, los esenios, los grandes cabalistas del siglo II, Shimon Bar Yochai y todas estas generaciones de los siglos I y II, lograron tener una mirada de la realidad absolutamente diferente. Inclusive a nosotros hoy nos cuesta llegar a comprender la mirada que tenían de esas energías que ellos las vivían, las experimentaban en todo momento, que es lo que deberíamos realizar nosotros, ¿no? Entonces, cuando se está hablando de una terapia, indudablemente se habla desde el punto de vista espiritual, porque todas las enfermedades finalmente son consecuencias de, no son causas, son consecuencias de, y cuando tú analizas en el fondo esos desequilibrios interiores que ya los esenios podían verlos, que ya Yeshua de Nazaret podía ver, cuando se desentrañan hay una gran liberación, porque al final la gente no quiere sufrir, esta es la realidad, a no ser que la gente no quiere sufrir, a no ser que tenga una identidad totalmente, que esa identidad se haya estructurado en el sufrimiento o en el victimismo, pero la gente quiere salir del sufrimiento, quiere salir del dolor y la gente quiere ser lo que es. Entonces yo creo que los esenios y todos estos grupos de los siglos I y II antes de Cristo tuvieron una mirada de esa honestidad radical de la que se habla en la Cábala, que creo que nos libera y no nos somete. Y lamentablemente a veces en lo social, sin quererlo y a veces sin poder controlarlo, caemos en un nivel de un sistema de máscaras tan terrible, que llega un momento que estamos identificados con las máscaras de modo que no sabemos quiénes somos y nos exiliamos de nosotros mismos. Yo creo que para tener ese don de la curación, ese don de la terapia, hay que realizar un profundo esfuerzo personal, una profunda mirada interior, un no juzgar, porque uno no es Dios, una posibilidad de que todo lo que se revele en esta realidad es porque tiene una función que tiene que venir a cumplir. Y los esenios en este sentido entendían la realidad de este modo, por eso fíjate que se van al desierto, porque en el desierto, desde el punto de vista hebreo, está el sentido de la palabra, ¿no? En ese silencio del desierto encontramos eso que llamaba Isaac Luria el silencio que comunica, el silencio hablante. Yo creo que nos falta silencio hablante, tenemos mucho ruido sordo, más que silencio hablante, y creo que todos ellos, todos estos maestros, ya te digo, Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, también en el siglo II, que fíjate que es uno de los 4 sabios del Pardés, es el que puede entrar y salir en paz. Todos ellos trataron de enfocarnos en una mirada hacia el interior, ¿no? De esa kavaná, como se dice en hebreo, de esa fuerza de la intención, de la honestidad de la intención, de lo que yo estoy realmente desde dentro. Quizás en el cristianismo pasó a través de Pablo con el concepto de fe y después se entendió mal y aparecieron los dogmas. Pero estamos hablando del concepto de una confianza en que lo que yo estoy realizando está en el camino de la honestidad, está en el camino de mi propia alma, que estoy surcando la esencia de mi propia alma. Yo creo que los esenios, Yoshua de Nazaret, todos los sabios de aquella época trabajaron esto y sobre todo también trabajaron esas energías como realidades tangibles, cosa que hoy nosotros no lo creemos tanto, pero no es una cuestión de creencia, es una cuestión de experiencia. Es decir, la curación es una cuestión de experiencia interior y la enfermedad es una cuestión de experiencia interior, porque en realidad estamos hablando de 2 caras de la misma moneda. Entonces, yo creo que hay que volver a los antiguos,
volver a esas enseñanzas antiguas que tenían ese nivel de honestidad que quizás hoy lo hemos perdido porque estamos hoy muy rodeados de imágenes. Estamos en un mundo terriblemente rodeado de imágenes, un mundo muy idolátrico, con muchísima cantidad de intermediarios. Y para llegar a lo que era la naturaleza, como en el siglo II, nos cuesta horrores. Estamos desnaturalizados, porque estamos en desconexión con las fuerzas de la naturaleza. Y para los esenios, para Yoshua, para toda esa época, las fuerzas de la naturaleza, que eran las fuerzas de Dios en acción, para llamarla de alguna manera, estaban todo el tiempo alrededor de ellos. Y nosotros no tenemos esta ventaja hoy. Nosotros estamos como que nos hemos distanciado de las fuerzas de la naturaleza. Entonces, claro, las creemos extrañas, mágicas. Creemos que cuando esas fuerzas naturales actúan parece que son parte de una superstición. Y no, no son ni magia ni superstición. Son fuerzas que están ahí, pero que nosotros no desarrollamos la capacidad de captarlas. Sí, me estaba viniendo a la cabeza la Ayurveda, que es la medicina natural en la India, y también la medicina tradicional china. Estás justamente explicando que hemos perdido todo eso en el camino. Entonces, todo lo que nos has explicado, aquí está la terapia, están los terapeutas y está, por ende, la autosanación. Es decir, si hay una comprensión de todo lo que estás explicando, llegará un momento que solo como esa orden puede decir, oye, páncreas, lo estoy exagerando igual un poco, pero podía llegar hasta ese punto de decir, oye, páncreas, venga, haz tu función, ¿no? Bueno, fíjate que lo que tú estás diciendo, todo lo espiritual no es que está fuera del orden de la naturaleza en las energías invisibles, sino que todo eso se ve en lo visible. Por lo tanto, la biología es parte de la espiritualidad y es la consecuencia última de la espiritualidad. Y si nosotros nos cortamos la piel y sangramos, con los días eso se va cerrando misteriosamente. Y que yo sepa, nadie hace nada para que eso se cierre. Y la pregunta es cómo se cierra solo. Bueno, porque las fuerzas están actuando de la naturaleza y están cerrando la herida solas. Claro que en algunos momentos tendremos que ayudar a estas fuerzas de la naturaleza, no lo pueden hacer todos solas, pero cuando le estamos ayudando, nosotros también somos parte de la misma naturaleza. Así que nuestra mente debería estar por el mismo camino, no en contra de este camino. Entonces, si tú esto lo ves en la biología, dices en las energías que no se ven, en el pensamiento que estás creando esa realidad. Porque fíjate que uno de los problemas que plantea Isaac Luria es la tristeza es lo único que nos corta de la iluminación, dice Isaac Luria, ¿no? Entonces tú te pones a pensar y dices, ¿por qué? Sí, sí, porque el triste corta el canal de luz directamente. Entonces, claro, no vas a pasar a la falsa alegría, voy a estar alegre, si algo me pone triste no tengo que estar en la falsa alegría, no. Lo que tienes que hacer es ahondar en esa tristeza para entender cuáles son los mecanismos por los cuales uno llega a esa tristeza. Y con un conocimiento muy profundo de la realidad te darás cuenta que no tienes que estar ni triste ni alegre porque hay un éxtasis que está arriba de esa tristeza y alegría que son circunstanciales. Entonces, si te va bien un día estás alegre, si te va mal otro día estás triste. Esas son las circunstancias espaciotemporales. Pero hay algo más arriba que aunque tú estés triste y aunque tú estés alegre, es lo que te levanta a la mañana y te dice, qué suerte Dios que me has dado vida para yo hoy aprender algo. Es una actitud, podríamos llamarla positiva, una actitud de luz frente a la vida. Aunque estés triste, aunque estés alegre, en lo espacio-temporal, que eso está un poco más abajo. Con esta actitud rompes la cuestión de algo negativo y entonces Isaac Luria diría, estás iluminado. Entonces, cuando tienes este pensamiento positivo, cuando tienes este pensamiento que es más que pensamiento positivo, es éxtasis espiritual, porque pensamiento positivo es como rebajarlo para mí, sino que es un éxtasis, porque pensamiento positivo es un pensamiento, sino que éxtasis es todo el cuerpo siente que está vivo. Entonces se está hablando de una experiencia entera, una experiencia integral de éxtasis. Tú dices, bueno, si estoy en una experiencia integral de éxtasis, porque estoy revelando luz, entonces la tristeza y la alegría que existen en el espacio-tiempo en realidad no pueden romper ese éxtasis. Ese éxtasis queda como indestructible en un nivel, ¿no? Lo que en Cábala llamamos Keter. Y ese éxtasis indestructible hace que en realidad de la alegría aprendas, de la tristeza aprendas y nada te pueda frenar, porque no hay obstáculo.
Entonces, cuando el alma entiende cómo opera la realidad, aunque te maten físicamente, no hay obstáculos igual, porque bueno, te mataron físicamente y para nosotros el alma sigue del otro lado. Entonces, ni hasta la muerte física vence el éxtasis de un alma, porque no se la puede sacar. Entonces, el conflictivo, el que desde el otro lado está desequilibrado, te mira, podríamos decir, con cierta envidia, si se quiere, porque como está desequilibrado puede tener envidia, y dice, ¿cómo es posible que la persona esta haya captado esta luz? Pero es que esta luz la puede captar cualquiera. El problema es que no hacemos el esfuerzo porque estamos muy seguros regodeándonos en esa identidad de tristeza o en esa identidad de alegría falsa, porque no creas que solo está el victimismo triste, está también el alegre social, que en realidad, dicen la cábala, se ríe como un mono, porque realmente no tiene la risa honesta, así que también hay que tener cuidado con esas alegrías falsas que hay por ahí, porque cuando estamos hablando de éxtasis es que estamos sintiendo una integración de todos los niveles del alma, ¿no? Como el alma animal, el emocional, todo, el ruach, nefesh, neshama, todo en un punto está en un mismo momento, y entonces tú dices, bueno, yo siento este éxtasis, yo vivo realmente, entonces ahí captas esa idea de Yeshua, esa idea de toda la tradición de la Cábala, de la vida eterna. La gente, cuando le hablas de vida eterna, cree que vida eterna, la gente se muere, porque lo toman literal. Vida eterna no es que la gente no se muera, vida eterna es cuando realmente tú estás en este éxtasis, donde en realidad estás aprendiendo de todo y todos los obstáculos que se te presentan automáticamente también te están sirviendo para el éxtasis, también te están sirviendo para crecer. Entonces, ya sé que nos vamos a morir todos, pero en ese momento estás dentro de la vida eterna, porque en ese momento entendiste todo. Hay un momento en ese éxtasis donde dices, yo aquí entendí todo. Después, como tengo que bajar, ya entiendo nada. Entiendo poco, tengo que empezar otra vez a leer, a meditar, porque ya me perdí. Pero hay un punto de la experiencia de éxtasis donde tú dices, yo aquí entiendo todo, entendido como experiencia integral del alma. Mario, para ir acabando, me gustaría enseñar uno de tus libros y que me dijeras una frase así como headlines, sobre la terapia y los terapeutas, sobre este libro que me dejó fascinada, Las estrategias de Satán. Brevemente, que yo sé que que has escrito este libro y te ha dado mucho que hablar, es fascinante. Bueno, aquí estoy todavía estudiándolo. ¿Qué me puedes decir sobre este tema en conexión con la terapia y los terapeutas? Un par de frases. Bueno, yo creo que este libro puede ser clave para los terapeutas, la verdad es clave, porque es la aceptación de todas esas oscuridades, esas trampas mentales, esos bucles. Sobre todo, insisto mucho en que quizás un terapeuta tendría que leer, bueno, un terapeuta, todo ser humano deberíamos leer, porque yo me lo vuelvo a releer, el capítulo 11 de Job. Que un alumno en algún momento me dijo, creo que Job se escribió para que usted algún día escriba esta interpretación del libro de Job, ¿no? Porque yo iba escribiendo desde ese sentir integral con el que estábamos hablando anteriormente, y creo que la herramienta de esa obra es una herramienta fundamental porque no hay obstáculos para la curación. Es decir, no hay obstáculo para la curación. Es decir, si tú crees que hay un obstáculo, en realidad, visto desde algún otro ángulo, ese obstáculo te está sirviendo, te es positivo, y creo que las estrategias del Satán tienen que ver con eso. Yo al final pienso que las estrategias del Satán nos sirve a cada uno de nosotros para comprender las estrategias frente a Satán. Porque Satán tiene sus estrategias, que las intento explicar en esa obra, pero si nosotros conocemos las estrategias del Satán, ya el Satán cumple su función, porque al final lo que quiere el Satán es que conozcamos sus estrategias. Así que cuando el Satán logró que conocemos sus estrategias, el Satán está desarticulado, ya cumplió su función. Y al final esa es la función del mal, la función de la muerte, la función de los desequilibrios, la función de lo que aparentemente es negativo en esta realidad revelada, es muy positivo en la realidad oculta. Madre mía, una frase es imposible.
Pero sí que la quiero de los secretos de Dios. ¿Qué te aportó Uy, de los esta obra? secretos de Dios, de los Una secretos de frase, Dios, Mario, que una los secretos frase de de los Dios puedes secretos de estar toda Dios. una entrevista. ¿Qué te puede aportar? ¿Qué le pueden aportar a las personas que nos dedicamos a la terapia? Bueno, es verdad que esta entrevista está un poco como para terapeutas, terapias, los que recibimos también terapias de otros profesionales, pero como está muy focalizado en este tema, yo sé que tú puedes contestarnos, pues. Los secretos de Dios, te lo voy a hacer en una frase. Todo lo que sucede en el cosmos sucede en la psique. Entonces me viene a esta obra, que es maravillosa, que la estoy trabajando con los sutras de Patanjali, que estoy ahí como investigando este arbolito con esos sutras. ¿Qué me puedes decir esta obra? Bueno, esta obra ya, decir de esta obra es muy difícil ya resumirte esa obra en una, pero esa obra para mí es la resolución del enigma del árbol de la vida, ¿no? Es el enigma del alma. Yo creo que esta obra es la revelación del alma, sinceramente. Y estos dos que me encantan también, el SOT, por supuesto 22 y Masé Bereshit, que mira, aquí estoy, que me lo voy releyendo y Te veo muy, muy trabajadora, vas releyendo y ahí me gustan porque ahí. estás muy ordenada. Si tú ves mis papeles, esto es un desorden, ¿eh? El estilo del alma aquí de Eva es muy bueno, tiene una buena biná, un buen orden, me gusta. Así que como de todo se aprende, decimos en la cábala, yo voy a aprender a ver si logro tener esa organización. De SOT 22, te diría que es mi primer libro de cábala donde quise trasladar todo el conocimiento que yo tenía de los senderos y de las sefirots. Una persona que quiere entrar en la Kabbalah, siempre digo, entre con el libro de Sod 22, El Secreto, porque son las llaves maestras prácticamente de todos los temas de la Kabbalah. Masé Bereshit es el nacimiento del universo. Es una obra mucho más compleja que tiene que ver con el Tzimtzum, la autocontracción. Es una obra más cosmogónica que aquellas personas que les interesa más la física. Masé Bereshit es más difícil de entenderlo desde un punto de vista de la terapia, pero sí tiene Masé Bereshit en las primeras 150 páginas todo una síntesis de la historia de la Cábala, donde como mucha gente no conoce la historia de la Cábala, quise tratar de explicarla. Entonces Masé Bereshit tiene la creación del universo, que ya te digo, es un tema muy cosmogónico. Yo siempre, alguien que quiera entrar en la Cábala, o las obras de Yonet Salai o de Mario Satz, la obra de Madirolas, por supuesto, y entre mis libros Sod 22. Que Sod 22 tendría que también tener dos lecturas, ¿no? Porque se puede leer con notas o sin notas a pie de página, porque las notas de pie de página son muy largas en Sod y a veces da, por eso yo muchas veces digo, y no lo digo por un tema comercial, porque si no la gente se ríe, dice, cuidado que cuando usted compra Sod, compra dos libros. Y parece que estoy haciendo un chiste comercial, y Doy es, fe, no es doy verdad. fe que estoy leyendo dos libros. Con tus libros leo doble, con las notas de página, pero creo que son muy importantes en tu obra. Es que las notas de pie de página de mi obra son glosas, son interpretaciones, dado que la nota a pie de página hoy se redujo a la cita de otra obra anterior. Pero en realidad yo hago un poco como los antiguos, realizo explicaciones circulares dentro de mis notas. Así que no son notas a pie de página, son glosas disfrazadas de notas a pie de página, pero que para mí son claves, porque primero no las puedo poner dentro del texto porque cortaría el hilo conductor del texto y porque tienen un nivel de profundidad que no pertenecen al hilo conductor de lo literal. Pero creo que para el lector, de alguna manera, aunque parece que voy al detalle conceptual, creo que es muy importante aclarar algunas situaciones antes que el lector pueda seguir avanzando y se confunda. En Cábala se vuelve tan complejo que uno se puede confundir rápido y entonces a veces hay que poner un mojón, un punto de freno, un anclaje, ¿no? Un ancla para decir, bueno, voy a ordenar esta idea, porque hay ideas muy potentes en la mística que son muy difíciles de explicar si no conoce con esas notas. Así que yo pido misericordia a los lectores de que, bueno, que me perdonen por esas notas tan largas. Mira, para ir acabando, no tengo aquí este libro, pero es El amor en Magdala, que lo has, bueno, hecho, escrito con tu esposa, Marisa Ventura. No lo tengo, pero me han dicho que está muy bien, pero me gustaría como acabar con el amor, lo importante que es el amor
para la autosanación y para ayudar a otros. Explícame un poquito sobre esta obra si quieres y el amor en terapia. Por supuesto, el amor es clave, el amor es básicamente una de las fuerzas fundamentales del universo. Yo creo que toda persona tiene un deseo de amor, un deseo de ser amado, aparece en todas las sesiones, aparece en todas las terapias. Por ese motivo, a veces un maestro o una maestra con sus consejos o con su protección, terminamos siendo como estas figuras amorosas que a veces de alguna forma desplazamos roles paternos, maternos. Con eso hay que a veces tener un poco de cuidado, pero creo que sí, esa obra, la última obra, Amor en Magdala con Marisa, fue realmente una propuesta de ella, pero una actividad conjunta muy hermosa. Era tratar de pensar el amor, tratar de sentir el amor entre María Magdalena y Yeshua, esa pareja tan potente del siglo I. eh, Marisa trabaja hace años en la investigación de los cátaros y todo el tema que tiene que ver con María Magdalena, y creo que fue un cambio en esa intelectualidad tan a veces fría que se me puede atribuir mirándome a mí en el mundo de los libros, y creo que indudablemente abrí mucho mi corazón en esa obra, absolutamente mi corazón, ella también lo abrió, y creo que demostramos también de que la sefirá de Tiferet en el árbol de la vida, el sentimiento, el amor, no tenemos que, mucha gente se avergüenza de esto, lo vemos en las sesiones, y muchas veces la gente también sufre por no encontrar a su alma gemela, y es todo un tema, el alma gemela ya da para toda otra entrevista, pero yo creo que es muy importante esa fuerza del amor porque nos motiva, nos impulsa en todo momento. Fíjate que en la tradición judía todos los cabalistas en general siempre tuvieron que estar casados, siempre tuvieron que estar en pareja. Hay un famoso caso que es el de Rab Kaduri, el gran cabalista Kaduri, que murió a los 90, la mujer de él murió cuando él tenía 94 años y se volvió a casar a los 96. Y él murió a los 104, 105 años. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué necesidad tenía este hombre como cabalista de a los 96 años, ¿no? Volver a casarse. Y es que en la tradición lo femenino y lo masculino tienen que estar en unión. Tiene que haber unión. La Kabbalah no es una mística de la soledad radical, sino también del compartir. Y la pareja es uno de los pilares del compartir. Si tú no puedes compartir en una pareja, es muy difícil tu desarrollo espiritual, porque es un desafío muy grande la pareja, porque te conocen todas tus dimensiones, por la intimidad que tiene la pareja. Entonces, yo creo que fue muy sabio a lo largo de la historia de la Kabbalah de que de alguna manera siempre lo femenino tenga que estar unido con lo masculino, que siempre tengamos esa idea, y que por supuesto el amor no puede aparecer sin lo femenino y masculino. Femenino y masculino, por favor, quiero aquí aclararlo bien, no lo veo yo desde el punto de vista del género. Femenino y masculino como ese dar y recibir entre dos personas, independientemente del género que cada uno elija. Porque si Dios lo llevó a una persona a un género, tiene que aceptar, por supuesto, el género que le ha tocado. Pero digamos, a lo que voy es que lo importante aquí es el amor como fuerza fundamental, inclusive más allá de la pareja. El amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a los amigos, porque a veces también reducimos el amor en términos de pareja, y no es así. El amor a uno mismo, fundamental para lograr el amor a los demás. Entonces yo creo que el amor es el amor en pareja, el amor a uno mismo, el amor a los hijos, el amor a los padres, y el amor, claro, es radical, lo dijo Yoshua, está en el texto del Antiguo Testamento también. Cuando veas a tu enemigo caer, levántalo, dicen los proverbios, ¿no? Que es el amor al enemigo. Es decir, al final, nosotros no podemos dejar de amar, porque el amor es unidad. Y lo que queremos con el enemigo es que se una a nosotros, que deje de ser enemigo. Por ese motivo se entiende claramente lo que es el amor al enemigo, porque el enemigo nunca es enemigo si él no establece un conflicto. Y yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que cuando realmente conectemos con el amor profundo que todos tenemos, y el amor profundo uno no lo conecta si no se conecta profundamente con uno, volvemos otra vez al autoconocimiento personal. Porque cuando una persona realiza una pareja o cuando una persona está en una relación, la falta de un profundo conocimiento personal
hace que falle en el amor a uno mismo, que es la condición fundamental para poder amar al otro. Entonces, amarse a uno mismo de modo que tenga la fuerza, que tenga la alegría, que tenga la voluntad de amar a los demás, para construir al final el tikkun olam, la rectificación del mundo. Sin amor no puede haber redención, es imposible. Bueno, Mario, creo que con el amor vamos a concluir esta entrevista. Te agradezco muchísimo todo lo que nos has aportado. Vamos a escuchar varias veces porque es cuando más la disfruto, cuando ya estoy viendo la post-entrevista. Aprendo muchísimo más, me hago anotaciones también como terapeuta y también como paciente / cliente, depende. Y bueno, no vamos a parar de estudiar, no vamos a parar de también conocernos y, por supuesto, de compartir con los demás, que al final es lo que tenemos que hacer, con ese propósito de vida que tú decías, para que nuestro cuerpo esté equilibrado, para que la biología haga su función y que no enfermemos, que eso también son, pues, otras entrevistas lo abordaremos. ¿Quisieras decir alguna frase para acabar? Mira, yo lo que pienso es que lo más importante es la búsqueda y no el resultado. Todas las almas estamos en la búsqueda y creo que lo más importante es que disfrutemos la búsqueda. El disfrute de la búsqueda es realmente el sentido de todo. Así que muchísimas gracias y agradecido a ti por la invitación. Muchísimas gracias, moltes gràcies, namaste. Shalom, shalom. Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias. Namaste.